Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí una vez más, su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema Israel, se aceleran las profecías. Sabemos que es la noticia del momento y es lo que está circulando todas las redes sociales y todos los noticieros del mundo. Israel, se aceleran las profecías. Así que pongamos atención a esta enseñanza del día de hoy, al conjunto de todas las señales que vamos a presentar aquí y que el pueblo de Dios, la iglesia, está durmiendo, está desapercibida y están viendo las cosas y no las entienden. Aprovechamos para mandar un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Un abrazo a todos los amigos y hermanos desde Norteamérica, Centro y Sudamérica. Y hasta donde llegue este programa, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, a todos saludos, un abrazo a todos en el amor de Cristo. Así que pongamos atención. Recordamos que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos que nos mandes nada de dinero, no nos interesa eso. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por unos 45 a 50 minutos y te lo regresamos al final. Así que busca tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo y anota las anotaciones de las cosas que anunciamos aquí. Pues generalmente no se dan en la iglesia y el pueblo de Dios desconoce todas estas cosas. Algunas cosas que vamos a mencionar el día de hoy: descubrimientos arqueológicos, descubrimientos que afirman sobre la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y que está muy pronto a retornar, previo al rapto que se va a dar, nuestro encuentro ahí en el segundo cielo con el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Así que pongamos atención, anotemos y sin más rodeo, hermano, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones. Aquí no monetizamos ni siquiera los videos. No me interesa que si tú le pones like o no, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú aprendas la Sagrada Escritura. Así que comencemos. Tenemos aquí un video que el cual queremos presentarle y hemos presentado en anteriores estudios sobre la importancia de Israel y su nacimiento. Pues nuestros ojos deben estar puestos en el pueblo de Israel, pues ellos se constituyen el pueblo que Dios eligió y el cual se constituye en el momento como el reloj profético de Dios para guiarnos a todas estas profecías que están ocurriendo y que se están dando actualmente. Todas estas profecías se están dando y es necesario que tú sepas desde cuándo se origina, dónde se, cuándo y se funda el Estado de Israel. Una presencia aquí con David Ben Gurión, quien el 14 de mayo de 1948 inicia la fundación de este Estado de Israel, el derecho natural del pueblo judío. Así que pongamos atención a todas estas cosas que están ocurriendo en las noticias, pues las cosas se están poniendo cada día más calientes, se acelera el reloj profético, claro que sí, todas las profecías se aceleran con estos eventos, pues la palabra de Dios ya nos advertía desde el principio de Salmo 83 con la guerra de la confabulación, donde se unen grandes enemigos ya legendarios de Israel y se están viendo los movimientos en la actualidad de todas estas cosas que están ocurriendo, con esta presencia de la invasión de grupos terroristas que están haciendo estragos y violando los derechos de miles de judíos y de personas de diferentes partes del mundo. Pues ellos no solamente han sido las víctimas aquí, sino son víctimas los inocentes, los civiles, ancianos, niños, mujeres, las cuales son arrastradas a las violaciones y a los asesinatos, crímenes brutales que están cometiendo y se están dando. El nacimiento del Estado de Israel. Cristo está cerca, hermano, y así lo anuncia así la palabra de Dios y lo podemos ver aquí, como dice la palabra de Dios. Todo se cumple, todo tiene un momento para el cumplimiento de las profecías.
y estamos viviendo ese momento en el cual se va a dar. Cristo está cerca. Así lo dice Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca a las puertas, sí, Señor, hermano, amigo que me escucha. Todas las profecías se van a comenzar a acelerar y se están acelerando en una forma que increíble, hermano. Pues el pueblo de Dios desconoce todas estas cosas que tienen que ocurrir y que están ocurriendo frente a tu vista, a tus ojos. Dice la palabra de Dios en Salmo 83, ya nos lo advertía desde antes: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Aquí ya esta profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Pues la Liga de los Árabes, que se constituye por más de 22 países, se están uniendo casi que en contra todo de Israel. Todos ellos en contra de Israel. Realmente se cuenta con el apoyo de Israel en estos momentos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, la Unión Europea, los cuales han repudiado estos ataques que se están dando en este momento. En este preciso momento se están dando ataques continuos, que ya casi que tienen controladas las áreas, que el área donde se comienza a desarrollar todos estos problemas, en el área de la Franja de Gaza, las cuales se encuentra al sur de Israel, donde se encuentran estos grupos terroristas conocidos así como los Hamas, reconocidos mundialmente como terroristas sanguinarios, asesinos, pues se escudan tras víctimas inocentes, como son los niños. Utilizan a los niños y a las mujeres y a los ancianos como escudos civiles. Se escudan tras ellos y cometen sus fechorías y sus asesinatos y crímenes. Así que todo esto estaba advertido, hermano. Todo esto estaba advertido, y así salen en las noticias, ¿no? Las noticias que hablan del Señor, como por ejemplo aquí. El Señor ya está anunciando desde antes la presencia de su nombre, ese nombre que todo pueblo, nación del mundo iba a temer, el nombre de Dios. Aquí vemos que esta profecía en este 2023 se cumple, pues ya habían 3 letras inicialmente, existían 3 letras, la Yod, Hei, Vav, Hei, y aquí tenemos el Deuteronomio 28. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Así dice claramente la palabra de Dios. Entonces teníamos estas 3 letras inicialmente, la Yod, Hei, Vav, y ya se completa la 4ª letra, Hei. Ese es el nombre de Yahweh. Yahweh es el nombre de Dios. Y esta puerta que vemos aquí es la puerta dorada, la puerta de la misericordia, la puerta por donde entró Jesús a Jerusalén y fue sellada, así como lo dice las profecías, que iba a ser sellada, y solamente el que puede pasar por ahí es Jesucristo cuando retorne. Y aquí vemos al frente de esa puerta está el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, donde fueron a buscar a Jesús y donde Jesús oraba con sus discípulos. También es el lugar donde Jesús asciende al cielo. Gran significado esta puerta dorada, esta puerta de la misericordia, la cual se mantiene cerrada, sellada. Está solamente esperando para que el retorno de Jesús, quien entrará nuevamente por esa puerta. Así que vemos todas estas profecías, hermanos, todas estas cosas se están dando y se están dando precisamente en este 2023. Ahí vemos el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, en el muro oriental, el muro este de Jerusalén. Allí vemos claramente el nombre que no ha sido labrado por ninguna persona, sino son plantas que han crecido en forma milagrosa, espontánea, ahí, dibujando así el nombre claramente de nuestro Dios, Yahweh. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán.
Claramente así lo habíamos leído nuevamente y lo leemos. Esta es una profecía la cual se ha cumplido frente a nuestros ojos, frente a nuestra cara. Sí, el pueblo de Dios que desconocen estas cosas, no le ponen atención. Y todo está hablando, todo nos está avisando de que ya está la llegada pronta de nuestro Redentor. Viene a rescatarnos, a arrebatarnos. Se va a dar muy pronto la entrada por esta puerta dorada, conocida como la puerta de la misericordia. Aquí estamos en este muro oriental de Jerusalén, cuya puerta fue solamente atravesada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesús. Jesús pasó por esa puerta y fue sellada posteriormente para dar cumplimiento a lo que se decía en la profecía en Ezequiel 44:1. Me hizo volver hacia la puerta exterior, dice, del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo, Yahweh, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella el hombre, dice, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella. ¿Y quién fue el que entró por ahí? El que es el Padre, el que está en el Hijo, y son uno solo. Jesucristo es. Sí, Jesús fue el que penetró por esa puerta. Así dice, Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Una profecía que se ha cumplido frente a nuestros ojos. En este 2023, ahí vemos el Monte de los Olivos, donde Jesús iba a continuo a orar con los discípulos. Conocido también el Getsemaní, donde fueron a buscar a Jesús y a apresarlo. El muro de los lamentos, donde se reúnen multitudes, gran cantidad de judíos, siempre a orar, a pedir y a hacer lamentaciones, allí presentar sus oraciones a ese muro de los lamentos, que es una de las paredes que permanecen del tercer templo. Esas paredes que son ya tipo monumento. Y aquí vemos el mensaje que da este científico, el doctor Rubinstein, quien estudiaba en el Instituto Weizmann y hacía estudios genéticos. Y se presenta otro testimonio más de la presencia de Dios en nosotros, en nuestras células, donde Dios ha marcado su sello, su marca, como lo hacen los artistas, así como el Rembrandt o Leonardo da Vinci, que ponían su firma en sus pinturas. Bueno, aquí Dios dejó su marca en ADN del ser humano. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque este científico estudiaba tejidos, gran cantidad de tejidos de animales, de diferentes órganos, y se dio cuenta a través del microscopio electrónico, el cual se maneja con software, y ellos manejan la información más rápida que la mente humana. Pues eso es manejado también por la inteligencia artificial actualmente y responde a cualquier pregunta que usted le haga. Él analiza los tejidos y ahí donde descubre entonces, para el año de 1986, se descubre la doble hélice de la cadena de ADN, la cual se compone de 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina, adenina. Esas bases nitrogenadas, las cuales componen la cadena de los ácidos nucleicos que forman la cadena de doble hélice del ADN. Ellos se unen, las cadenas, estas doble hélices se unen por puentes de disulfuro, y se descubre que cada 10 ácidos nucleicos venía un puente de disulfuro. Después de 5 ácidos nucleicos venía otro puente de disulfuro. Venían 6 ácidos nucleicos y venía otro puente de disulfuro. Y después venían otros 5 ácidos nucleicos en cadena. Entonces vemos que se repetía 10, 5, 6 y 5. Y este es el número. Cuando se arroja a la computadora, se da cuenta que no es más que el valor numérico del nombre de Yahweh. O sea que Yahweh puso su sello en nuestro ADN. O sea, los hijos de Dios tenemos ese sello en nuestro ADN. Es la marca del Señor, es la marca de Dios en nuestro ADN. Todos estos descubrimientos se han dado frente a nuestros ojos. Y poco a poco Dios se ha dado a demostrar que Él es el Dios real, el Dios de todo. Y el hombre desconoce estas cosas. Las iglesias tal vez no hablan de estas cosas, de estos descubrimientos, pues sabrán
ellos saben que el tiempo ya se está acercando, pero no saben en qué momento el Señor retornará. Así descubrimientos que testifican que la palabra de Dios es exacta y es fidedigna, y aparte de ser un libro de múltiple enseñanza de parte de Dios, también se dan datos históricos y estos datos arqueológicos, como aquí vemos a este varón que Dios lo utilizó sin importar de qué secta o religión, etcétera, perteneciera. Dios siempre escoge al que Él le parece. Él no va de acuerdo a la mente del ser humano. Dios va a elegir al más perverso, o al menos inteligente, o al menos sabio. Dios va a elegir al que Él le parezca, ¿no? Esa es la decisión de Dios. Si Dios dice que yo voy a elegir a este hombre que ha sido muy malo, que como era Pablo, que persiguió hasta matar a muchos cristianos, Dios lo eligió a él para salvarlo. Después, a través del mensaje divino, Él le presenta y lo escoge como el sustituto de Judas. Y Él se le encomienda entonces llevar el Evangelio fuera de Jerusalén. Fue el que llevó el mensaje fuera de Jerusalén. Y es por el cual sus epístolas han llegado a nosotros. Palabra de Dios directa a través de Él. Entonces, Dios escoge al que le place. Así como este señor, como conocemos aquí, que ya debe estar en la presencia de Dios, Ron Wyatt, fue elegido para hacer todos estos descubrimientos, así como el arca de Noé, en el monte Ararat, que históricamente ahí fue donde ancló el arca de Noé. Ahí se ven las huellas y datos arqueológicos, científicos, fidedignos, que son el arca de Noé, que aparece en múltiples historias de diferentes culturas a través de toda la historia en el mundo. Vemos también descubrimientos así como Sodoma y Gomorra. Así hizo descubrimientos también como objetos que perecieron en el momento que Israel escapaba de Egipto, atravesando el Mar Rojo, y el Mar Rojo ahogó a centenares de egipcios que iban detrás de los judíos, descubriéndose huesos de caballo, piezas de las llantas, de las ruedas, porque las llantas no existían, las ruedas de los carros egipcios se han descubierto en lo profundo del Mar Rojo, por el cual el lugar donde ellos pasaron, y son fuentes fidedignas, el ancla de Noé. También se han dado grandes descubrimientos, como lo del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, un objeto más preciado del pueblo de Israel, de los cuales ya no se mencionó más desde la invasión de Babilonia a Israel, a Jerusalén, donde hacen desaparecer todos los utensilios, pues ellos no se llevaron ni pudieron tocar jamás el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza hecha de oro, así que nunca estuvo a la vista, pues Dios sabía que esto iba a ocurrir, y se habían hecho los arreglos por parte de Jeremías para esconder una cabina bien abajo en la tierra secreta, donde reposaría el Arca de la Alianza. También se hacen descubrimientos grandes, así como la sangre de nuestro Señor Jesús. Y todas esas cosas se están dando para confirmarnos que Jesús es real y que sí existió, como muchos tratan de decir por ahí que que Jesús no era real, que no existió, que solamente está en la mente, que es una leyenda. No, es histórico, y hay datos históricos, fuentes históricas de narradores históricos, aparte de Flavio Josefo, quien habló de Jesús también, que de su existencia hay otros documentos que han salido y están saliendo a la luz, para que se conozca de que Jesús sí es real y existió, y estuvo de paso por la tierra y está por venir. Aquí vemos los descubrimientos del Arca de la Alianza. Esta Arca de la Alianza, cuyas dimensiones son precisas y dadas a Moisés, y es fabricada así de acacia y hecha cubierta de oro, con un propiciatorio también, donde se colocaba del lado occidental, se colocaba la sangre de los animales que eran sacrificados para pagar por la expiación de los pecados del pueblo. Sin embargo, del otro lado, del lado oriental, nunca se ponía
nada, no se ponía ningún tipo de sangre ahí, estaba reservado para ese pacto que Jesús completó y selló. Vemos aquí la gruta de Jeremías, la cual se conocen con exactitud las coordenadas por donde es la entrada y por la cual los sacerdotes, los levitas llevaban esta arca, y se han encontrado las marcas ahí que ellos trataron de poner en las paredes para no perderse, porque era una serie de cuevas. Entonces, ¿qué pasó? Que Jeremías se dio cuenta y regañó a los sacerdotes que estaban haciendo esto para no dejar una ruta marcada para que no fuera encontrada. Entonces, ¿qué pasó? Esta historia es basada en base a otros libros de la misma época, pero que son considerados como apócrifos, como los libros de los Macabeos. Según de Macabeos capítulo 2, que habla de las grutas de Jeremías, esa ruta por donde se escondió el arca de la alianza. Sabemos el monte de la calavera, conocido así como el Gólgota en hebreo, donde crucifican a nuestro Señor Jesucristo y se descubren con exactitud el área donde se ancló la cruz de Jesús y la de los dos presos que estaban ahí, los dos asesinos, los que estaban juntamente crucificados con Jesús. En ese momento se conocen con exactitud, pues ahí se trató de construir a través de la historia una iglesia y había sido sellada con una piedra muy peculiar, una piedra bien cuadradita para tapar este hoyo que se encuentra en la base, ahí mismo en el monte de la calavera, donde se colocó la cruz de Jesús, una piedra rectangular que tapaba el orificio de la cruz bajo el altar. Esta es una grieta que está justo al lado de la cruz. Se hace descubrimiento de esta grieta, y esta grieta se descubre que se extiende hacia abajo, así como lo estamos viendo aquí. Esto juega un papel muy importante entonces en toda esta historia que estoy contando en este momento. La localización de la crucifixión se conoce en el monte de la calavera, en Gólgota. El lugar de la crucifixión está situado entre la tumba del jardín y la colina del Gólgota, en el monte Moriat, y fuera de la muralla, frente a la puerta de Damasco. Así conocemos con exactitud dónde fue crucificado Jesús y cómo se lleva a cabo el cumplimiento donde el 6 de enero de 1982 se encuentra entonces el arca y se descubre cómo la sangre de Jesús fue rociada sobre ella, siguiendo un perfecto y sorprendente plan de Dios. Cuando Jesús expira, la sangre de Jesús fue a caer justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta abierta por el terremoto. Por eso nunca se utilizó anteriormente ese lado, como le explicaba. Esa sangre cayó del lado derecho del propiciatorio. Nunca se había depositado sangre alguna de animal ahí. De ahí se sella el pacto de Jesucristo, donde Él nos compró a nosotros por precio de sangre y pagó por nuestro pecado. Él ya pagó por el pecado de toda la humanidad, cargó el pecado de la humanidad en sus hombros. De manera tal que este varón encuentra el arca el 6 de enero de 1982. Y esto es lo que vio. Había un poco de espacio para gatear, porque las cosas colocadas en la cueva solo dejaban alrededor de unos 50 centímetros de espacio para arrastrarse entre ella y el techo de la cueva. Habían rocas encima de las tablas y encima de pieles de animales. Cuando alumbró con su linterna hacia abajo, entre las rocas, vio que mucha de la madera y la piel estaban ya podridas, deshaciéndose, y vio oro que brillaba por debajo de la roca. Luego, al otro lado de la cueva, vio una caja de piedra. Él ya en su corazón sabía que ese era el arca de la alianza. Cuando crucifican a Jesús, aquí vemos una toma más o menos especificando la grieta, la cual por donde se escurre ve esa mancha negra que bajaba y cayó una mancha sobre el propiciatorio. Ahí se encuentra la sangre de Jesús. No era de esperarse que no se llevaran el arca, ¿no? Pues el arca nunca salió de Jerusalén, siempre ha estado en Jerusalén.
en Sión. En este punto Ron se dio cuenta de que había ocurrido allí, eso hace casi más de 2000 años. Se conmueve de emoción en esta revelación, y Ron Wyatt perdió el conocimiento durante unos 45 minutos en esta cueva. Sabemos que a esta cueva, en la proximidad de esta Arca de la Alianza, no cualquiera persona se puede acercar. No cualquiera persona se puede acercar. Por eso hasta este momento nadie se puede acercar a esa cueva dentro y en la proximidad de la Arca de la Alianza. Nadie, porque se muere, hermano. La sangre de Jesucristo fue derramada y cayó sobre el propiciatorio y se cumple. Entonces la profecía, se sella el pacto. Una grieta que se abre justo en el momento previsto. Pues recuerde, cuando Jesús expira se da un gran terremoto. Buscábamos ahí en la palabra de Dios en Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso era para el cumplimiento de la profecía. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y entonces, como ya estaba previsto, esa sangre preciosa cayó justo encima del arca y fue a parar justo al lado derecho del arca del pacto. Siguiendo un perfecto y sorprendente plan de Dios, cuando Jesús expiró, la sangre de Jesús fue a caer justamente sobre el lado derecho del propiciatorio del arca, a través de la grieta abierta, producida por ese gran terremoto que se dio, porque también el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y tembló la tierra. Por eso es que es impresionante estos descubrimientos. ¿Y por qué no se da a conocer el arca? Pues Dios ha dado órdenes precisas que se deben cumplir y se van a cumplir, porque nadie hasta el momento se puede acercar al arca. El velo del templo se rasgó y hubo un gran temblor. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Y aquí la evidencia científica donde se ve esta grieta formada justo al lado de la cruz. Una grieta que baja casi a 6 metros, más o menos a 20 pies de profundidad, y va directamente a caer sobre el propiciatorio. ¿Y qué otro más descubrimiento se ha hecho en estos, frente a nuestros ojos y en nuestra generación, sino más que el descubrimiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor? Así narra el descubridor señor Ron Wyatt, que es impresionante todo lo que Dios le concedió y le dio la oportunidad de acumular la información y darla a conocer, aunque la Sociedad de Investigadores de Arqueología de Israel, ellos niegan cualquier cosa que tenga que ver con los descubrimientos de esto, pues a ellos no les conviene, porque es objeto de guerra, obviamente. Y es lo que estamos tratando de dar a entender. Todas estas profecías, todas estas señales que se están acumulando para que se dé y se desate esta guerra que está dándose en estos momentos en Israel contra los grupos palestinos y los grupos terroristas como la Jihad Islámica de Hezbollah en el sur, y en el Líbano con Hezbollah. Ron Wyatt toma muestra de la sangre de Jesús del propiciatorio por órdenes de los 4 ángeles que están en esa cueva custodiando este arca de la alianza. Lo crean o no, hermano, es una historia sorprendente, pero es real. Es real. Y el que tiene el Espíritu de Dios conoce y sabe y debe tener el discernimiento suficiente para conocer de lo que estamos hablando en este momento. Es real y no es ninguna mentira, ni hay un fake news, ni una de estas cosas que tratan de confundirle la mente a todos los cristianos actualmente. Los resultados del análisis de la sangre de Jesús se hacen a solicitud de Ron Wyatt al mejor laboratorio en Israel, en Jerusalén. Se hacen estos estudios y estos estudios arrojan una gran información. Entonces Ron Wyatt toma por indicación de los 4 ángeles que están ahí, uno que solamente uno era el que hablaba, le dice a Ron Wyatt: toma esta muestra y llévala. Él lleva la sangre a analizar al laboratorio, al mejor en ese momento. Estamos hablando de 1982. Él lleva la sangre a analizar
le dice a los científicos ahí que analicen esta muestra. Ellos les preguntaban que tú no vas a descubrir nada, si esta es sangre muerta, no vas a obtener nada. Él lo mandó a poner en reposo en solución salina ahí, que reposara 72 horas. Él regresaba y iba a ver qué había pasado. Cuando regresa, le dicen que las células, las células recobraron vida, se comenzaron a reconocen que sí es sangre humana. Es sangre humana y como conocemos están compuestas por ¿qué? Por los cromosomas. Los cromosomas que son dados tanto por el padre y la madre y que como conocemos que son 23 cromosomas que son puestos por el padre y 23 por la madre. Ahora, se conocía que era la sangre humana, se pone en un medio de cultivo por 48 horas y él regresaría nuevamente al laboratorio. Cuando él regresa, ve que los científicos hablan a 1000 palabras por segundo, como locos, porque no sabían qué es lo que habían descubierto. Descubren una sangre que es extraordinaria, que no existe en este planeta. Se sabe entonces que los cromosomas que aporta la madre son 23. De los 23 son 22 autosomas y el cromosoma X que determina el sexo femenino. Por parte del padre se tienen que tendrían también 22 autosomas y un cromosoma que puede ser X o Y para determinar el sexo. Pero esta sangre arrojó el conteo solamente de 24 cromosomas. Contenía 22 autosomas de la madre con el cromosoma X y por parte del padre solamente existió un cromosoma Y que no es de este planeta. Extraordinario. ¿De quién es esta sangre?, preguntaban ellos, y él le contesta con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada. Le dice: es la sangre de su Mesías. La vida, sin duda alguna, de ellos todos cambiaron a partir de ese momento. Se da el testimonio de la sangre de Jesús para nuestros tiempos. Y todos estos descubrimientos se están dando, hermanos, frente a los ojos de la humanidad, para que se den a conocer la siguiente parte, que será como testimonio de la presencia del testimonio de Dios, de que sí existió y que ha estado aquí en esta tierra siempre, el arca de la alianza, que saldrá justamente a la mitad de la semana 70 de Daniel. Estamos hablando después de 3 años y medio de gobierno del anticristo en el mundo, cuando se rompe el pacto. En ese momento donde se va a imponer obligatoriamente la marca, saldrá el testimonio del arca de la alianza. En ese momento saldrá. Un hallazgo incómodo para el gobierno de Israel. Paraguay acuerda con las autoridades israelíes mantener el descubrimiento de forma confidencial, entre otras cosas porque el descubrimiento afecta a zonas ocupadas y que están en conflicto. Las pruebas de que los ángeles van a proteger el arca contra cualquiera que pretenda alterar su situación. Hasta ahora, hasta años pasados, más de 16 personas han muerto intentando acceder al arca. Ni siquiera se pueden acercar al arca. 16 personas. Vemos todo este cumplimiento profético, el sello de Yahweh en nuestro ADN. 10, 5, 6, 5. Ahí lo vemos. Yod, Hei, Bab, Hei. Donde Yod tiene un valor de 10. Donde la Hei tiene un valor de 5 y la Bab tiene un valor de 6. Y el 5 que es la Hei. Yod, Hei, Bab, Hei. Ahí estamos. El nombre de Yahweh impreso en nuestro ADN. Y es impresionante, hermano. Pues el hombre ha comenzado a alterar el ADN del ser humano. Y ese es un tema aparte que hemos hablado anteriormente. Sobre toda esta tecnología, la alteración del ADN del hombre, de los hombres, superhombres que están comenzando a crear y salen hasta monstruos. Cosas que están fuera de la voluntad de Dios y van en contra de lo que Dios ha dicho, porque el Señor no habita en templos creados por mano de hombre, sino habita en esos cuerpos que Él no creó,
¿Qué se espera que habite allí? Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado con esto. En Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y precisamente en esta semana pasada se estaba dando la festividad de la fiesta del Sukkot en Israel, la fiesta de las tiendas. Esta semana se reunieron más de 93 naciones para celebrar esta fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, allá en Israel. Y posteriormente, este mismo sábado 7 de octubre, donde se da un ataque sorpresivo por parte de estos grupos terroristas Hamas a una fiesta electrónica que tenían una gran cantidad de jóvenes ahí cerca de un desierto, una área desértica frente a la franja de Gaza. Son sorprendidos y más de 260 se contabilizaron muertos, masacrados por estos grupos terroristas. Todo este ambiente se ha aprovechado por parte de estos grupos terroristas, pues el Estado de Israel estaba viviendo en meses anteriores, de junio, julio, grandes presiones contra toda esta formulación de reformas judiciales. Estas reformas judiciales que casi todo el Estado de Israel estaba en contra, creando divisiones, y ya lo habíamos mencionado aquí varias veces, que iba a crear un sistema de inestabilidad política interno, lo cual han conllevado a que se bajaran las guardias. Y ya se había advertido 10 días antes que se ocurriera este ataque de este sábado por parte de Egipto, que Benjamín Netanyahu ignoró y lo catalogó como fake news, como gente que quiere llamar la atención. Ya se le había avisado que ellos iban a atacar. Los mismos estos islámicos habían dicho que le recordaría a la fiesta de Yom Kippur. El Yom Kippur, donde hace 50 años se había dado una guerra. Bueno, mira, ellos dijeron que iban a elegir el momento y iban a decidir cuándo, y ya todo lo llevaban orquestado, creando túneles bajo la tierra para el movimiento de vehículos y armamento, como estos ataques que se han dado en la actualidad. Hemos conocido sabemos que siempre tenemos que estar viendo al pueblo de Israel en todo, conocer sus fiestas. Y aquí mencionamos las fiestas solemnes, la Pascua, que es el Pesaj, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el perdón, la expiación, los tabernáculos. Y estas son fiestas celebradas por el pueblo de Israel. El pueblo judío celebra estas fiestas de Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Eran festividades que se celebraban con júbilo y que tenían su origen en acontecimientos históricos o en el ciclo de la cosecha. Así las podemos dividir en las fiestas de las primaveras, que son las Pascuas, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y las fiestas de otoño, que son las trompetas, el perdón, la expiación y los tabernáculos. Estas son las fiestas de otoño. Aquí lo vemos, el Pesaj, el Hamatzah, que es el pan sin levadura, el Bikurim, que son los primeros frutos, el Shavuot, que se derrama el Espíritu Santo del Ruach Kodesh, el Yom Teruah, donde se hace el llamado de las trompetas, el Yom Kippur, la expiación, el Sukkot, son las fiestas de las cabañas, y es lo que se estaba celebrando para esta semana, la fiesta de Sukkot. Aquí vemos toda esta fiesta, hermano, y el calendario que debemos conocer cuándo se dan estas fiestas, y todas tienen un fundamento histórico, suceso histórico que le han ocurrido a Israel. Bueno, ellos habían advertido esto islámico, que ellos iban a elegir el momento preciso y iban a recordarse a Yom Kippur. Ellos lo dijeron y lo cumplieron, y de verdaderamente que han causado grandes pérdidas económicas y de vidas, sobre todo vidas de inocentes. Aquí vemos las fiestas, las Pascuas, que se conmemora por la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La fiesta de los panes de levadura
se realizaba al día siguiente de la Pascua. Se conmemora los sacrificios del pueblo de Dios. La fiesta de la primicia se conmemora el cruce por el Mar Rojo, así como los primeros frutos de cosecha, y se celebraba normalmente 3 días después de la Pascua. El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, fiesta que se realiza 50 días después de la Pascua. Conmemora la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí. La fiesta de las trompetas, conocido como el Año Nuevo Judío, es la única fecha que no se tiene certeza del día ni la hora. Esto porque se celebraba con el aparecimiento de la luna nueva antes de la puesta del sol. Para los judíos, cristianos y católicos, este es un acontecimiento que aún no sucede. Se refiere al regreso del Mesías. El día de la expiación se celebraba 9 días después de la fiesta de las trompetas. Es un día para reflexionar y pedir perdón por los pecados. La fiesta de los tabernáculos, fiesta que se celebraba al pueblo judío por la terminación del ciclo agrícola. Los judíos celebraban haciendo la conmemoración de las cabañas, usando para protegerse durante los 40 años de caminar por el desierto, así buscando la tierra prometida de Dios, por Dios. Así que, si recordamos lo que dice el libro de Habacuc 2:3, dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita mismo, hermano? Que las profecías se aceleran. Y toda nuestra vista debe estar puesta en Israel, porque las profecías se comenzarán a acelerar una tras otra y se van a cumplir tal cual está escrito en la palabra de Dios. Eso no tiene quien lo pare, hermano, porque va a ocurrir así. Y dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Quién va a venir? Nuestro Señor, nuestro Redentor. Nuestro Redentor va a venir primeramente por su esposa, la iglesia, nosotros. Seremos raptados y en ese momento comienza la semana 70 de Israel. Vemos toda esta noticia de los ataques de lo cual está sufriendo Israel ahorita mismo, donde han ocurrido masacres, muertes de civiles, donde secuestran cantidades de judíos, de israelíes, los secuestran, ancianos, niños, mujeres, los asesinan, los queman, donde se han lanzado más de 5.000 cohetes, se han lanzado desde la Franja de Gaza, donde Israel ha utilizado su cúpula de hierro, conocida como su sistema de defensa antimisiles. Pues esta gente decidió atacar por tierra, introducirse, y así como cruzaron entonces y penetraron a Israel por tierra. Y así es como hasta este momento se contabilizan cerca de 900 judíos muertos, comenzando con esos 260 muchachos que murieron en esa fiesta que tenían amaneciendo el día del sábado, el 7 de octubre, en la mañana. Fueron sorprendidos cayendo en paracaídas y todo, hermano, y asesinando a estos 260 que no pudieron escapar. Hay otros que escaparon, se llevaron a otros de prisioneros, de rehenes. Todas las naciones están condenando esto. Solamente los árabes son los que están apoyando entonces a este grupo terrorista Hamas, que se encuentran al sur. Y aquí entonces Benjamín Netanyahu declara entonces el estado de guerra, donde las represalias van a ser sin precedentes. Dice que lo van a recordar por generaciones, van a recordar esa masacre que van a hacer contra todos estos grupos terroristas. Pues ahí entonces pagan inocentes también, tanto judíos como palestinos pagan con sus vidas. Ellos han amenazado a Israel de que si hacen un bombardeo aéreo sin aviso, van a asesinar a un rehén por cada ataque que realicen contra la Franja de Gaza o los palestinos. Aunque la noticia actual le dice que ya la Franja de Gaza está bajo control de Israel, han comenzado a responder entonces su compañero, los otros grupos terroristas del Líbano. Allá se encuentra el Hezbollah, la cual ha comenzado a hacer su ataque, y Israel también está respondiéndole a ellos. Pues ellos han penetrado y asesinando también a unos judíos que estaban patrullando el área. Entonces estamos en guerra, dice, cientos de muertos en una jornada sangrienta tras el ataque de Hamas, y la respuesta de Israel no se deja de esperar. Estamos en guerra, declara el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras el sorpresivo ataque del grupo militante palestino Hamas por tierra, mar y aire desde la Franja de Gaza. Ya han muerto cerca de 900 judíos y más de 2.700 heridos.
Por parte de palestinos se desconoce el número exacto, pero ya ascienden más de 700. Increíble la cantidad que cada vez, en cada momento van a aparecer más víctimas. Estado de guerra es lo que se vive en estos momentos en Israel y debemos estar orando por ellos porque así nos manda la palabra de Dios en el libro de los Salmos 122:6, que oremos por la paz de Jerusalén, lo dice claramente, y bendecir a Israel, porque el que lo bendice será bendecido y el que lo maldice será maldito. Entonces estos pueblos terroristas que mantienen suprimidos bajo su poder y bajo su yugo al pueblo palestino, son los que hacen todos estos desastres, son los grupos terroristas. El grupo palestino en sí, como tal, los civiles no hacen esto, solamente son estos grupos radicales terroristas que someten a estos pueblos y entonces lo utilizan como escudo para esconderse sus fechorías, se escudan tras víctimas así como los ancianos, las mujeres, niños, y es tras eso que se escudan ellos, lo utilizan como escudos civiles. Jamás llama a una campaña heroica para defender la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Sabemos que ahí está el domo de la roca, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Este es el monte Moriah, parte del templo también, el área del templo, el segundo templo, donde también será reconstruido el tercer templo que será levantado en el tiempo de la semana 70. Este templo será levantado allí y donde el anticristo va a sentarse también, usurpando el puesto de Dios. Israel, sin duda alguna, en las últimas noticias que nos llegan, retoma el control en Gaza. Y así iban los conteos hasta al segundo día. Esto era en el segundo día de la guerra allá en Jerusalén, donde habían 700 muertos, más de 2.000 heridos, y en Gaza más de 400 muertos y más de 2.000 heridos. Todo esto es el conteo que se llevaba en el segundo día de guerra. Secuestró a más de 100 personas el grupo Hamas. El estado de guerra es lo que se está viviendo actualmente: disturbios, desesperación, lloro, pérdidas humanas, pérdida de familia. Israel respondería con una ofensiva agresiva y sin precedentes, donde las morgues ya están, no hay espacio en las morgues, no caben la gente en las morgues. Así, Estados Unidos ha demostrado también su apoyo total y condicional a Israel para facilitarle todo lo que necesite para defenderse. Así, la movilización de estos barcos de guerra en el Mediterráneo y apuntan todas a esa área de la Franja de Gaza, aviones, equipo militar, todo lo que ellos tengan. Y sabemos que Israel cuenta con uno de los mejores ejércitos del mundo, que no son tan numerosos, pero son los más fuertes y los más potentes que se existen, hermanos, actualmente. Netanyahu habla de que Blinken con Arabia Saudita, Emiratos y Turquía, sobre esos pactos que estaban en negociación, pactos de seguridad, de paz. Bueno, la palabra de Dios es clara y dice en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. Pero recordemos que cuando digan esto, paz y seguridad, se abre el segundo sello de Apocalipsis, de manera que ya la iglesia no está en esos momentos. A partir del primer sello, ya la iglesia no está aquí, porque la iglesia está allá arriba en el cielo celebrando que Jesús va a desatar los sellos. Así lo dice Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9, anótalo. Ahí dice que nosotros vamos a estar celebrando. Cuando se abre el primer sello, sale el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, que sale con una falsa paz momentánea, pasajera, efímera, que termina en el momento cuando se abre el segundo sello, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. O sea que la guerra va a abarcar toda la tierra. Esto lo que estamos viendo es parte de la guerra de las confabulaciones. Parte de esa guerra, la gente diría, inicia la tercera guerra mundial. Pues puede ser, hermano, también que comience una tercera guerra mundial, pues ya están definidos los bandos: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, la Unión Europea. Todos han condenado estas acciones de asesinato, de crímenes, de guerra. Se cataloga todas estas cosas que están haciendo y vemos cómo el mundo está convulsionado.
Isaías 33:15 dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. La palabra de Dios es clara y aquí lo dice y lo aclara, hermano. Que aborrece la ganancia de violencia para no recibir así cohecho. O sea, que no existan sobornos, para no oír propuestas sanguinarias. O sea, esto es lo que están aconsejando ahora a sus amigos, los Hezbollah que están en el Líbano, están apoyando ahora por el norte e ir en contra de Israel. Israel seguirá sus ataques y se va a defender. Isaías 33:16 dice: este habitará en las alturas, fortalece las rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto confirma que no estaremos en la tierra cuando falte el pan y el agua. ¿Qué es Hamas? ¿Por qué ataca a Israel? ¿Cuál puede ser la respuesta? Todas las claves del conflicto lo podemos averiguar, hermano. Claro, todo este ataque horrorizante del 7 de octubre que inició, estas imágenes de edificios en llamas y terroristas palestinos disparando en forma indiscriminada a civiles en la frontera de Israel con la franja de Gaza. El responsable de esta organización, los terroristas Hamas, son los que se aseguran estos hechos y los cuales dicen que ellos están reclamando su estado, quieren su estado palestino y por eso tienen que matar y asesinar a miles de personas. Está muy mal. Y claro, su aliado y el que está apoyando a todo esto, ¿quién es? Irán, conocida anteriormente como Persia. Irán apoya el ataque de Hamas. Israel es un tumor que será extirpado por los palestinos. Así dicen los titulares. Ellos han declarado que quieren eliminar a Israel y son enemigos acérrimos de Israel. Obviamente ellos son los que están apoyando a estos grupos terroristas de Hamas, Hezbollah. Jornada de resistencia contra la reforma judicial. Todo esto fueron la base por lo cual crear una inestabilidad política y lo que hizo que las guardias se bajaran en Israel y ocurrieran estos desastres que están ocurriendo actualmente. En Hebreos 10, 35 y 36 nos dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, mira, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que estar informando la palabra de Dios de estos tiempos, hacerlo a tiempo y afuera de tiempo, como lo dice claramente 1 Timoteo 4:6, nos lo dice claramente la palabra de Dios, de llevar el mensaje, predicar la palabra de forma sabia. Debemos orar por Jerusalén, como lo dice Salmo 122:6, y bendecir a Israel, porque el que lo bendice será bendecido y el que lo maldice será maldito. Conociendo todas estas cosas, hermanos, las señales que están ocurriendo, todo lo que hemos hablado en estos programas anteriores sobre la parábola de la higuera, de que la higuera, aprended la parábola, dice Mateo 24:32, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Conociendo aquí los elementos, que aquí en la higuera, Israel, ¿quién es el verano? Es Jesús. ¿Ah? ¿Y de qué generación estaba hablando la palabra de Dios aquí? ¿De qué generación? Que esta generación no pasaría hasta que viera todo esto acontecer. Todo lo que han nacido de 1948 para acá, a la actualidad. Somos esa generación nosotros, porque mira lo que dice Salmo 90:10, que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Israel este año celebró los 75 años. Faltan 5 años para llegar a los 80. ¿Qué es lo que falta? Tenemos que conocer bien los tiempos. Es hora de despertar del sueño. La iglesia tiene que despertar. Ese amor que han perdido, esa pasión por las cosas de Dios que han perdido, lo deben recuperar. Y Dios está dando la oportunidad para que se recuperen, se despierten y recuperen esa pérdida del primer amor que hablamos la semana pasada. Ese amor, esa pasión por sentir por la cosa de Dios, de predicarlo y llevarlo a todo lugar donde nosotros vayamos. Eso es lo que tú tienes que tener y sentir aquí adentro para poder llevarlo al mundo. Si no tienes ese primer amor, si tú lo has perdido,
ponte en comunión con Dios, órale, que el Espíritu Santo te llene nuevamente y podrás conectar directamente con Dios. Porque si no, de otra manera tú no vas a tener paz en tu corazón. Tú vas a ver que el mundo va a ir de mal en mal, en peor, y tu vida no está contribuyendo a que otros sean salvos. Le estás cortando entonces la oportunidad a miles de personas, no sé a cuántas tú le puedas hablar, pero con toda esta facilidad del internet podemos llegar a miles de personas. El mundo está sometido en la apostasía, donde están siguiendo falsos predicadores, falsos maestros que están enseñando barbaridades que no son bíblicas, cosas antibíblicas. La palabra de Dios nos dice así, en 2 Timoteo 4:4, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Otra versión del lenguaje sencillo dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Miren todas estas versiones. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios. Y es lo que estamos viendo, hermano. Nuestro Señor va a venir a la hora que no pensáis, así lo dice Mateo 24:44. Hay que estar preparado. Manada pequeña, no temas, dice la palabra de Dios en Lucas 12:32, porque cada vez somos menos lo que creemos en el rato en la arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia será sacada de esta tierra en cualquier momento. Nadie sabe ni el día ni la hora. Manada pequeña se refiere a un grupo pequeño. 7 de cada 10 cristianos actualmente no creen el rapto. Obviamente ellos formarán parte de todo ese grupo que serán decapitados para poder entrar al reino de los cielos, porque ellos ya saben a través de estos programas, como que aquí enseñamos, que el que se quede tendrá que morir, dar su cuello por Cristo para entrar al reino. Si no, si se pone la marca en la mano derecha en su frente, irá sentencia directa al lago de fuego y ya no hay retroceso. Nosotros estamos de paso aquí. Recordemos que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía es allá en los cielos, donde están nuestros galardones, donde está la fiesta que vamos a celebrar por 7 años, las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Así que no puedes unir el rapto con la segunda venida en un solo evento, no. Las bodas judías se celebran en 7 días. Así mismo serán las bodas del Cordero, 7 años allá arriba. Recordemos eso claramente, hermano. Aquí dice que nadie se puede dormir, porque el que se duerme se lo lleva la corriente. Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Alerta, hermanos, y se está acercando ese día. La noche está avanzada, como decíamos en el programa pasado. La semana 70 está a punto de iniciar la semana 70. Y en ese momento que aparezca el anticristo, después dice en Daniel 9:27, este gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ello, hombre destructor podrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea destruido. Esto es en Daniel 9:27. Otra versión dice así: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando que a los 3 años y medio se rompe el pacto. Esos pactos que confirma el anticristo con Israel y los grupos árabes, las naciones árabes y todos los enemigos de Israel. Se impone la marca. Van a salir los testimonios, así como el arca de la alianza que hablamos. Saldrá a la luz como testimonio de Dios aquí en la tierra. Así que el anticristo saldrá entonces a destruir a todos los judíos que queden. Pero el Señor va a esconder en el desierto a los judíos. No lo va a poder descubrir dónde están. En Salmo 105, 10, 11 dice así: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y esa tierra es la que están peleando, la tierra que se le concedió a Israel. Esa tierra de Canaán es la tierra prometida, ese pacto sempiterno donde se han repartido las tierras y se van a querer repartir. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recordemos, está pronto el rapto. 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. El rapto está por darse. No teman, manada pequeña, y no se dejen quitar esta bienaventuranza que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa? Aguardando la esperanza bienaventurada. No se dejen quitar esta bienaventuranza que nos deja aquí claramente la palabra de Dios en Tito 2:13. Muchos no están creyendo que se va a dar el rapto se va a dar muy pronto, en cualquier momento. Vamos a desaparecer mucho.
Y muchos se van a sorprender, ¿y por qué se fue este? ¿Y por qué si este hombre era malo y este hombre hacía esto? ¿Por qué se fue? Dios es el único que pesa los corazones y Él sabe quién es digno de irse y quién no es digno de irse. Mateo 7:21 nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que procuremos hacer la voluntad del Padre. Sí. Muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, como lo dice aquí en Mateo 7:22. Muchos van a correr y van a reclamarle eso y por eso no fue suficiente. Mateo 7:23 dice así: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Bendice a Israel. Jesús está por venir, está a las puertas. Él está a punto de que toque esa trompeta. Él va a tocar la trompeta, sí. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que seguir luchando para ser tomados por dignos de escapar. Tenemos que seguir orando para escapar de esto, como dice Lucas 21:36. De estas cosas que están a punto de darse, porque estamos viviendo la guerra de la confabulación actualmente a todo vivo y a colores lo estamos viviendo. Pero yo te digo a ti que andas frío, no puedes estar tibio, porque si eres tibio, el Señor dice que te vomitaré. Como le dice así la palabra de Dios en los mensajes a la iglesia del Asia Menor en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Los mensajes a la iglesia del Asia Menor, que son esos 7 tipos de personas que conforman la iglesia actual. ¿A qué tipo de iglesia tú perteneces? Si eres tibio, entonces te voy a vomitar, dijo el Señor. Pero hay una solución aquí: que recuperes tu amor por las cosas de Dios y tu pasión. ¿Dónde dejaste tu primer amor? Recuerda que el Señor dice que en su palabra en Romanos 9:10, que lo tenemos que confesar con nuestra boca, porque con la boca confesamos para salvación, con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 9:10. Tenemos que vivir apartados para Dios en santidad. Eso es lo que quiere decir santo, vivir apartado para Dios, como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. La sangre de Cristo perdona multitud de pecados y sobre todo, como lo dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados, el amor. Si no hay amor, ahí no está Dios. Donde está Dios, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay la paz, ahí está la salvación nuestra, que es Jesucristo. Ahí está. Según de Pedro 3:9 nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. Aunque todo el mundo está pulsando y peleando para perderse, porque parece que el enemigo, sí, claro, Satanás está sobre todo el dominio de toda la tierra. Está controlando a todo el mundo. Pero no se dejen atrapar por Él. Por eso, como dice 2 Timoteo 4:1, esa misión que Dios nos ha mandado a predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo, tenemos que seguir orando, porque muy pronto vamos a partir de aquí. Muy pronto partiremos a la eternidad con el Señor y regresaremos al terminar esos 7 años a rescatar a Israel, a los que queden al final. Las profecías se aceleran. Las profecías se aceleran. Israel, oremos por ellos de corazón. Pidamos por ellos que Dios los guarde y los cuide. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.